espíritu. Pablo, así como le escribe a Timoteo acerca de su conducta, también le escribe a Tito, otro pastor también, que él establece, también joven en el ministerio, y le escribe también a Tito, y le dice a Tito acerca de su comportamiento. Ahí en la carta a Tito, en el capítulo 2, es un libro después de Timoteo, bueno, después de la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, le dice Pablo a Tito, versículo 6, pero ya no solamente para Tito, sino para todos los jóvenes espirituales. Le dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean como prudentes. Puede que tengan muy buenas ideas, pero si no tenemos la madurez todavía, si no tenemos la madurez espiritual, puede que tu decisión no sea muy prudente. Puede que tu idea no sea muy prudente. Porque la madurez espiritual te ayuda a pensar en todos, no nada más en unos cuantos. Por eso Pablo le dice a Tito, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean como prudentes. Pero le dice a Tito, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir. ¿De quién? De vosotros. Hermano, este es el nivel donde el diablo dice aguas. Porque todavía cuando eres adolescente espiritual, el diablo te mete un susto y te vas chillando. Pero cuando eres un joven espiritual, un joven de testimonio firme, el diablo dice aguas, ni te le acerques, mano. Porque no hay nada que reprocharle. No hay nada que decir de él, no hay nada que acusarle. Lo que hizo, sí, lo hizo, pero ha entendido y ha tenido la madurez para arrepentirse delante del Señor y buscar su restauración. Sí lo hizo, pero está buscando su crecimiento. No te le acerques. Tenemos que alcanzar el siguiente nivel, que es una juventud espiritual donde tu testimonio sea irreprochable. Yo le he platicado que yo llegaba a la iglesia con los jóvenes y les predicaba a los jóvenes, y yo me acuerdo que les daba unos mensajes padrísimos a los jóvenes. Pero yo llegaba a la casa y mi esposa me decía, ¿por qué no te aplicas ese mensaje a tu vida? Y me daba un coraje, porque no era un joven de testimonio firme, era un adolescente. A un adolescente regáñalo y vas a ver cómo te rezonga. Le llamas la atención a un adolescente y va, pero es que tú no me quieres, es que tú no me comprendes, es que... y se va refunfuñando. Un adolescente. Un joven espiritual lo está haciendo mal. Le está diciendo, ojo, sean ejemplo, sean testimonio. Lo que están haciendo nadie les debe de reprochar con lo que hacen, en dónde van, a dónde se meten, qué hacen a las altas horas de la noche, qué están viendo en el internet, con qué personas están hablando, qué estás negociando. No puede haber una forma de acusarte cuando tienes un testimonio firme. Cuando llegas a este nivel, hermano, de la juventud espiritual, de testimonio firme, cuando llegas a este nivel, hermano, tú ya la llevas de gane. Ya la llevas de gana y ya estás más para allá que para acá. Ya estás en un nivel espiritual donde el diablo ya se sujeta, te ve y sale corriendo. Y si no sale corriendo, por lo menos lo vas a poder enfrentar y hacerle frente y sacarlo de donde esté. Si no sale corriendo, porque del mismo Señor Jesús no salieron corriendo. Cuando el Señor Jesús los confrontó y se quedaban, el endemoniado gadareno dijo, pues aquí me quedo. Que el Señor Jesús lo reprendió y le dijo, sal fuera. ¿Quién eres? Sal fuera. Pero ya hay otra condición espiritual, ya no te atemoriza. Las circunstancias ya no marcan tu vida. Ya no es cómo te sientes. Es que yo siento que no. Es que no siento ganas de ir a la iglesia. No es cómo te sientes. Ya tienes una decisión, tienes que estar. Imagínese a Timoteo, el pastor de la iglesia, diciendo, ay, creo que hoy no voy a ir a predicar. Hoy siento del Señor que hoy no. Siento de parte de Dios que no tengo que ir a la iglesia. Como el hermano ese que le decía, su mamá le despierta y ya, hijo, tienes que ir a la iglesia. Ah, mamá, yo no quiero ir.
Ya tienes que ir a la iglesia, levántate, tienes que ir a la iglesia. Es domingo, tienes que ir a la iglesia. No, mamá, no quiero. Bueno, dame 3 razones por las que debo de ir a la iglesia. Y su mamá dice, bueno, primero, porque es domingo y es día del Señor. Segundo, porque tienes que servir a Dios. Y tercero, porque eres el pastor. Si es que tienes que ir a la iglesia. Cuando ya eres un joven espiritual, ya no te tienen que decir lo que tienes que hacer. Simplemente lo haces porque lo tienes que hacer. Tienes una convicción. No hay que andar detrás de uno para que lo hagas. Yo todavía ando detrás de mis hijos. Ya hiciste la tarea, ya recogiste tu cuarto, ya hiciste esto, ya hiciste el otro. Porque todavía están en una edad de adolescentes. Pero cuando ya eres un joven, tú sabes lo que tienes que hacer. Yo me imagino yo diciéndole a mi esposa, no, hoy no voy a ir a predicar. Hoy siento como que no. Ya no es lo que sientes, es lo que sabes que tienes que hacer y lo haces. Amén. Eres de testimonio firme. Seguimos al siguiente. Después de ser un joven espiritual de testimonio firme, entras a una etapa maravillosa que es ser un adulto espiritual. Cuando eres un adulto ya tienes una madurez. ¿Cómo puedes saber la madurez de una persona? En sus decisiones. ¿Cómo te das cuenta acerca de la madurez de una persona? En las decisiones que toma. Ya no se deja llevar por sus emociones, por sus sentimientos, por sus necesidades. Ya las decisiones que toma las hace por convicción, por lo que marca la palabra, por lo que enseña la Biblia. ¿Por qué yo ya no peco? Es que me ve mi mujer y me regaña. No, pues yo ya decidí. Yo tengo oportunidad de ir a meterme a cualquier cantina y emborracharme y nadie se daría cuenta. Nadie se percataría de lo que estoy haciendo. ¿Por qué no lo hago? Por madurez, por convicción. Ya no es si siento o no siento. Ya no es que me dieron ganas. No, hay una convicción en tu corazón que te dice, eso ya no. Tiene que haber una madurez, una solidez. Ya este crecimiento te ayuda a discernir en los asuntos del espíritu. Cuando ya tienes madurez espiritual, ya disciernes. Ya distingues, esto es del espíritu, esto es de la carne, esa actitud de la persona fue de su carne, no nos vamos a enojar, es un espíritu, es un demonio, hay que sacarlo fuera, hay que orar para que se vaya. Es una actitud, es un comportamiento, ya distingues, ya disciernes. La madurez de los apóstoles, conforme fueron avanzando en el espíritu, usted se acordará de Pedro, cuando todavía era un discípulo, cuando el Señor Jesús todavía estaba con ellos. ¿Se acuerda? Pedro muy atrabancado, muy decidido, muy atemperado, le echaba muchas ganas, creía en el Señor, se esforzaba, pero en el momento de la prueba, el momento difícil, falló. Bajó la guardia y negó al maestro. ¿Qué es lo que hizo el Señor cuando vino con él? Vino a restaurarlo, a decirle, eres una persona con madurez espiritual. Pedro, levántate, te necesitamos. Tus hermanos te necesitan. No estoy diciendo que cuando estás en este nivel de madurez espiritual ya no hay tentación, ya no hay desánimo, ya no hay cansancio, fatiga. No, sí las hay. Sigue siendo una persona. Ya no te vuelves de palo. No eres de palo, sigues siendo una persona. Pero lo que entiendes es que hay una responsabilidad y tienes que ser maduro en tus decisiones. Tiene que haber una decisión espiritual, tiene que haber una convicción tal en tu corazón. Tiene que ser una convicción tan fuerte en tu corazón, en tu espíritu, que ya no decides por lo que sientes, ya decides por lo que crees. Tu conocimiento de Dios es más claro, tu relación con Dios es más sólida. Cuando eres un bebé espiritual, tú le dices al Señor, Señor, dame esto, dame aquello, y mira, dámelo así, y te voy a pedir que me confirmes la petición que te estoy pidiendo, que me pongas un
paño mojado ahí, los calzones que tienden en la noche en el tendedero, que amanezcan mojados y todo lo demás seco. Y al otro día no, ahora que los choninos, los mismos choninos, amanezcan secos y todo lo demás mojado. Y esa es la prueba que yo voy a tener de que tú me estás respondiendo. No, esa es una inmadurez todavía. Cuando tú ya eres maduro espiritual, tú ya le crees a Dios. No necesitas una confirmación. No necesitas una segunda opinión. Tú ya le crees a Dios y tú crees lo que la Biblia dice. Yo pongo mucho este ejemplo y no me cansaré de ponerlo porque no encuentro otro ejemplo. Yo pongo de ejemplo que yo creo en la Biblia tanto que si la Biblia me dijera que los elefantes vuelan, yo creo que los elefantes vuelan, aunque nunca haya visto un elefante volando. Lo voy a creer porque está escrito, le creo. La madurez espiritual te permite creer lo que está escrito. No lo cuestionas, no cuestionas la palabra de Dios. ¿Y por qué Dios habrá querido esto? Cuando tú lo cuestionas hay una inmadurez espiritual. Por eso Pablo dice, para los que no creen, el testimonio de Dios, el testimonio de Cristo, la palabra de Dios, las cosas espirituales de Dios son locura. Pero para los que creen es poder de Dios. Entonces tenemos que llegar a esa madurez espiritual donde ya le crees a la palabra, donde le crees a Dios y dices, Señor, así como tú dices que será, así será hecho, porque tú lo dijiste y tú lo harás. Le crees a Dios, le crees a su palabra, le crees al testimonio del Espíritu que te da a tu espíritu acerca de lo que es la palabra de Dios. Amén. En Hebreos, en el capítulo 5, Hebreos capítulo 5, versículo 13 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Es inexperto en qué? En la palabra de justicia. Hebreos 5, 13. Y todo aquel que participa de la leche espiritual, está hablando de la leche espiritual, es inexperto en la palabra de justicia, porque es ¿qué? Niño. O sea, cuando tú no crees lo que está escrito en la palabra, cuando eres inexperto en la palabra, eres un niño espiritual. Les he platicado un testimonio que hace muchos años llegaban los testigos de Jehová a mi casa, tocaban a la puerta y decían, venimos a hablar de la palabra de Dios. ¿Usted lee la palabra de Dios? Le digo, sí, déjeme tantito. Y me regresaba a mi cuarto y sacaba mi Biblia. Le decía, sí, y aquí tengo la mía. Y entonces ellos traen bien memorizado pasajes bíblicos para depender del tipo de persona a la que le están hablando. Si es católica, traen pasajes bíblicos para hablarle a la gente que es católica. Si es cristiana, traen pasajes bíblicos para hablarle a los cristianos. Si son mormones, para hablarle a los cristianos. Si son Hare Krishna o budistas, también traen palabras para ellos. Específicas, memorizadas. Y entonces de repente los testigos de Jehová me decían, porque en Isaías 45, versículo 2 dice lo siguiente, y de memoria me lo decían. Y yo decía, ahí en la torre, yo no me sé la Biblia como ellos. Y yo decía, espérenme, a ver, ¿dónde está Isaías? A ver, ¿dónde dijo que me dijo? Y le buscaba porque yo era inexperto en la palabra. Ahora llegan los testigos de Jehová y le digo, ¿viene a predicarme o viene a escucharme? No, pues le vengo a compartir. No, entonces no tengo nada que hablar con usted. En otra ocasión, cuando usted quiera escucharme, hablaré con usted. Porque ellos no van a escucharte. Y a menos que estén dispuestos a escucharte, podrás compartirles de la palabra. La Biblia dice, cuando se te demande testimonio de la palabra, tendrás que ser experto para poder defender tu fe. Conozco a un muchacho que vive por aquí cerca, que es testigo de Jehová, y me lo encontré un día y empezamos a platicar, y nos hicimos, no amigos, pero sí tuvimos una relación más cercana que de conocidos. Y entonces un día le digo, pues vamos a platicar, René, un día. ¿Qué te parece si tú me pones tus enseñanzas y yo te pongo las mías? Pero vamos a dialogar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sabe cuándo me aceptó la cita? Nunca. Y ahora sí, yo ya no discuto la palabra, pero a mí ya no me bailan, ni me dejan, ni me inventan un libro de la Biblia que yo nunca escuché. Porque te vuelves un experto en la palabra. Dice el escritor de Hebreos, ahí en el versículo 14,
Pero el alimento sólido, ¿el alimento qué? Sólido. Es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo están tus sentidos? El estudio de la semana pasada de Kerr era acerca de los sentidos espirituales. ¿Cómo están tus sentidos espirituales? ¿Están ejercitados? ¿Distingues el bien del mal? ¿O todavía está, pues esto no está mal? No, pues quién sabe. Y no tenemos una convicción. No estamos seguros ni siquiera de lo que creemos. Yo he escuchado a cristianos que cuando le dicen, ¿y por qué ya no tomas? Ay, es que en la iglesia me prohibieron que ya no tomara. No, en la iglesia, aquí nunca les hemos prohibido eso. Al menos aquí no. No sé si en otras iglesias cristianas lo hagan. Pero aquí nunca les hemos prohibido que tomen bebidas alcohólicas. ¿Por qué ya no las tomas? Por convicción. Porque no las necesito. Porque no me hacen falta. Porque prefiero embriagarme del espíritu que con sidra o que con alcohol o con cerveza. Prefiero llenarme del poder de Dios que de alcohol que va a contaminar mis células y mis neuronas las va a matar. Es por convicción. Te vuelves convencido. La madurez espiritual te lleva a comer alimento más sólido. Yo les he platicado que nosotros vamos, mi esposa y yo vamos a congresos espirituales, congresos apostólicos, congresos proféticos, a los que vamos donde recibimos enseñanza, donde somos ministrados, donde somos llenos de la palabra de Dios, y que mucha gente cuando llega ahí se queda con cara de what, dice, es que esto no lo entiendo, ¿por qué están hablando de eso? No entiendo, ¿por qué el profeta hace eso y por qué hace el otro? ¿Por qué hace aquello? No lo entiendo. No lo entiendes porque no hay una madurez espiritual. La madurez espiritual te permite discernir entre lo bueno y lo malo. De manera que tú puedas decir, esto me sirve, esto no me sirve. Esto lo tomo, es bueno, lo tomo. Esto es malo, no lo tomo, lo desecho. El apóstol Pablo no dice eso, escudriñadlo todo y retener lo bueno. Cuando eres maduro espiritualmente, puedes discernir entre lo que sí conviene y lo que no conviene para tu vida. Tenemos que llegar a esa madurez espiritual, a ser adultos maduros espiritualmente hablando. Y no termina ahí el asunto. Podríamos decir, ya soy un adulto espiritual, ya estoy maduro. No termina ahí el asunto. Tenemos que llegar a ser ancianos de la fe. Tenemos que llegar a ser ancianos en la fe. Tenemos que tener tal convicción. Es el siguiente y el que yo encuentro como el último nivel espiritual. Cuando Pablo dice, he corrido la carrera, he alcanzado la corona. Cuando Pablo le dice a los hermanos, miren, yo tengo la oportunidad de irme ahora con el Señor, pero he decidido quedarme por ustedes. Ese es el siguiente nivel. El nivel de ser un anciano en la fe. Nosotros llamamos ancianos a los que tienen más tiempo en la iglesia. Decimos, hay que llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos de la iglesia? Pues los que tienen más tiempo. No, esos no son los ancianos de la iglesia. Los ancianos de la iglesia, los ancianos de la fe, son los que tienen no solamente la madurez espiritual, sino la sabiduría espiritual. La sabiduría que viene de Dios. No solo es porque hayamos crecido espiritualmente, sino que ahora podemos dirigir a otros con sabiduría. Podemos guiar a otros en la sabiduría de Dios. Podemos tomar decisiones respecto al ministerio, respecto a la iglesia, respecto a la vida de otras personas. Podemos dar un consejo con sabiduría. El anciano espiritual tiene que tener otras características, no solamente como Pablo le dice a Timoteo, en testimonio, en palabra, en amor. No. Hay otras cosas más que engloban al anciano de la iglesia que tiene que cuidar en su vida para ser un anciano espiritual, un anciano de la fe. En primera de Timoteo, en el capítulo 5, el apóstol Pablo le explica a Timoteo cómo tienen que ser los ancianos de la iglesia. No son los que son más viejos en la iglesia, ni son los que tienen más tiempo en la iglesia. Los ancianos en la iglesia tienen que tener características que le distinguen de toda la demás congregación. Usted puede ser un anciano de la iglesia,
aunque sean los más jóvenes de la iglesia. Yo conozco 2 hermanos jóvenes líderes de una congregación, son del equipo de jóvenes, del equipo principal de jóvenes, y están ahí en la congregación, y en las reuniones de los ancianos de la congregación, donde está el pastor, los pastores colaboradores, los líderes principales de la congregación, y vienen pastores de otras ciudades a este ministerio. Yo he visto a 2 jóvenes que están ahí entre los ancianos, jovencitos, entre 25 y 26 años los 2. Y uno puede decir, ay, pero están bien chavos ellos, ¿qué van a saber? Cuando usted los oye hablar, entiende por qué están entre los ancianos de la iglesia. Dice Pablo a Timoteo, en el capítulo 5 de Timoteo, en el versículo 17. Pablo dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de ¿qué? Doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Mire, dice que hay ancianos que no se dedican a predicar y enseñar, que no sirven en la iglesia. No porque no sirven en la iglesia o porque no tienen un ministerio de la iglesia, no son parte de los ancianos de la iglesia. Usted puede ser un anciano de la iglesia y ser un empresario, ser un catedrático, un profesor, un empleado federal o lo que sea que usted haga, una ama de casa. Pero por la conducta, por el comportamiento, por lo que usted hace, es usted un anciano de la iglesia. Dice el versículo 18, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Uno de los problemas para decir qué está pasando. Y no es que ya trajeron los testigos, ya dijeron lo que están haciendo y ahora ya los corremos de la iglesia. No, los restauras, trabajas con ellos, los ayudas. Porque son ellos los que gobiernan, son ellos los que dirigen, son ellos los que organizan, los que son responsables de ministerio, los que son responsables de una labor. Son los ancianos los que van a hacer esa parte. Amén. En Tito, en la carta de Tito, en el capítulo 2, Pablo le dice a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso es un anciano. Tito ya era un anciano, era un pastor, era un joven, pero era un pastor. Y era un anciano de la iglesia. Le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean, ¿cómo? Sobrios, no ebrios. Es decir, nada que ver con el alcohol. Nada. Serios, ¿cómo? Serios. No es cara largas, sombríos, decir cara larga. No, serio es que si es sí, es sí. Si su palabra es sí, es sí. Si su palabra es no Son serios. Se puede creer en ellos, se puede confiar en ellos. Son como prudentes también. ¿Sanos en qué? En la fe, en el amor, en la paciencia. Y uno puede decir, nada más los ancianos. No, mire, le va. Las ancianas, asimismo, sean como reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, también que no le entren a la bebida. Maestras del ¿qué? Del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Se da cuenta el nivel de crecimiento espiritual al que tenemos que llegar? Un anciano espiritual, un anciano de la fe, es alguien que ya no piensa en él. Es alguien que ya no está pensando en él. Un anciano en la fe es alguien que piensa en los demás. Por eso Pablo decía, yo me podría ir ahora con el Señor, pero me quedo para servirles a ustedes.
Él ya pudiera haber estado alabando a Dios, cantando alabanzas allá, o evitarse ese dolor tan fuerte que tenía, esa enfermedad que dice Pablo y lo describe como un aguijón sobre su carne, un aguijón de Satanás sobre su carne. Él pudiera ya dejar de haber sufrido aquí en la tierra y irse con el Señor. Ya había hecho lo que tenía que hacer. Pero Pablo dice, no, es que no se trata de mí, se trata de ustedes. Me voy a quedar por causa de ustedes hasta que el Señor me lleve. Ya el Señor ya me dijo, si ya quiero, que me vaya. Pero no me voy por causa de ustedes. Un anciano en la fe deja de pensar en uno mismo, en lo que uno siente. Muchas veces nosotros medimos nuestro crecimiento espiritual en lo que sentimos. Ay, pastor, es que yo me acuerdo que antes yo sentía la presencia del Señor, levantaba mis manos y sentía. No, no es lo que sientes. Tú levantas las manos, sientas o no sientas. Es que antes cuando orabas, pastor, antes cuando orabas sentía cómo el Espíritu me tomaba y yo veía que un ángel venía a mí y ahora ya no veo nada. Ya no siento nada. Usted sigue orando, sienta o no sienta, porque usted sabe que a través de la oración es su fortaleza y su crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual no se mide por lo que sentimos. El crecimiento espiritual está por tus convicciones, por lo que tú crees, por tu avance, por tu madurez. A lo mejor usted ahora con esto, usted está pensando en qué nivel se encuentra, pero no se me vaya a deprimir pensando en que está usted en un nivel muy bajo espiritualmente, a lo mejor más bajo del que usted pensaba que estaba. Yo quise hablar de este tema porque es importante que usted pueda identificar en qué nivel se encuentra para crecer, para ir hacia adelante, para dar el siguiente paso. Si eres un bebé, si tú te das cuenta que eres un bebé recién nacido, da el siguiente paso. No te puedes brincar una etapa, no puedes irte de bebé a anciano, no te puedes ir de joven a anciano. Tienes que pasar esa madurez, tienes que pasar por ese proceso. Por eso muchas cosas de las que te están pasando ahora, quizás no las entiendas ahora. Quizás no entiendas ahora por qué te está pasando lo que te está pasando, pero si tú entiendes y si tú crees que el propósito de Dios se tiene que cumplir en tu vida, entonces tú vas a entender que vas en un crecimiento hasta alcanzar la madurez espiritual. Hasta poder llegar a ser un adulto espiritual para poder convertirte en un anciano de la fe, donde tu convicción está en darte a los demás. ¿Ha visto a los abuelitos con los nietos? Cuando los abuelitos no eran abuelitos, sino que eran papás, solamente papás, éramos unos despiadados, o somos unos despiadados como padres. Pero cuando llegan los nietos, se quiebra el corazón, se doblan todas las fuerzas, se van las convicciones. Uno se vuelve así blandito, blandito. Se lo digo porque yo lo veo en mi padre. Yo lo veo en mi papá. Lo duro que fue con nosotros, lo estricto que fue con nosotros, con los nietos lo perdió. Y con los bisnietos ni se diga, más todavía. Pero tenemos que llegar a eso de dejar de pensar en nosotros, en nuestras preocupaciones, en nuestros afanes, en nuestros temores, nuestras inseguridades, y empezar a pensar más en los demás. Esa es una madurez espiritual. Llegamos a esa madurez, la vamos a alcanzar, vamos para allá. Yo le puedo decir que usted ha crecido espiritualmente. Si me pregunta en qué etapa de su crecimiento espiritual, a lo mejor se asusta porque yo tengo otra percepción de la que usted tiene. Pero no quiere decir que yo le voy a catalogar ni le voy a juzgar por su crecimiento espiritual. Lo que le estoy diciendo es que usted tiene que anhelar y establecerse como una meta su madurez espiritual. Amén. Vamos a orar. Le voy a invitar a que se ponga de pie y a que le pueda decir al Señor: Señor, ayúdame a crecer. No quiero quedarme siendo un bebé espiritual, quiero establecer mi meta de crecer espiritualmente, de ir hacia adelante, de perseverar, de no detenerme, Señor. Quiero ir hacia adelante, quiero crecer ahora en el nombre de Jesús.
Ayúdame, Señor, yo sé que me estás perfeccionando, que las pruebas que están en mi camino son para hacerme mejor, para llevarme a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Que me estás llevando a un crecimiento, Señor, que se va a manifestar en mi vida, que se va a notar en mi vida. Que voy a poder ser, Señor, un joven de testimonio firme espiritualmente, donde mi testimonio hará que otras personas se acerquen a ti, donde mi testimonio afirmará a aquellos que están débiles en la fe, donde mi testimonio fortalecerá a nuestra congregación, Señor, para hacernos fuertes espiritualmente todos como congregación. Pero daré el siguiente paso para llegar a ser un adulto con madurez espiritual, para tomar decisiones con entendimiento, con convicción, donde ya no me afligen las circunstancias, donde ya no me afligen los problemas, donde ya, Señor, no estoy inquieto por lo que ha de venir, sino que estoy convencido que puedo ir hacia adelante, donde puedo discernir los asuntos espirituales, donde puedo discernir el bien del mal, donde puedo desechar lo malo y quedarme con lo bueno, para ir hacia adelante y volverme en un anciano de la fe. Un anciano como Abraham, un anciano como Jacob, un anciano como Isaac, que cuando llegaron al final de sus días ellos estaban firmes, como Moisés, como David, como el mismo